Sintonícelo a través del canal 8 de Mao Cablevisión de 6 a 7 de la noche. Intercambio contigo. Hola queridos amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a su programa Intercambio contigo. Antonio Disla, su amigo y servidor acá, para que reflexionemos, compartamos este momentito, ¿verdad? Les agradezco muchísimo la gentileza que tienen de vernos y escucharnos. Les reiteramos que es un programa interactivo, participativo. Pueden llamarnos, estar de acuerdo con lo que estemos planteando o no, no importa. Porque la democracia es participación. Y luego de la participación, entonces, representación. Y si reflexionamos, analizamos y decidimos bien, entonces podemos estar dando pasos firmes hacia la libertad. La libertad es esencial para cada ser humano. Así como la salud, por ejemplo. Bueno, estamos bien físicamente, todo esto, pero tenemos que iluminarnos, tenemos que prepararnos, capacitarnos, porque esto nos va permitiendo ser cada vez más libres. La ignorancia nos esclaviza. Entonces el conocimiento nos alerta para cualquier circunstancia que se nos pueda presentar, entonces saber cómo enfrentar, cómo salir de esa problemática. Un escenario difícil nos lleva a reflexionar, analizar rápidamente, pensar para decidir de manera correcta, buscando el bien suyo, el mío y el de todos. La solidaridad. Cuando aplicamos la solidaridad de manera correcta, sincera, como que somos más personas, más útiles. No imprescindibles, pero sí vitales. Hay circunstancias que requieren de su participación, de mi participación, de nuestra participación. Y si estamos listos para emprender acciones, para asumir decisiones, para ejecutar situaciones, entonces podríamos salir bien, mal o regular. Pero lo fundamental es la preparación. Cada día esforzarnos para darle calidad a nuestras vidas. O sea, a la suya, a la mía, a la suya, aquella a la suya y así. Y, por supuesto, trabajar con nuestros niños, nuestros jovencitos, que como consecuencia de su inmadurez o corta edad todavía no tienen el conocimiento, la experiencia y todo, pero poco a poco se van orientando, se van instruyendo, van asimilando, van comprendiendo. Ya cuando jovencitos siguen avanzando como jóvenes, como adultos, están listos para contribuir, buscando el desarrollo, el bienestar, la prosperidad, el éxito para la sociedad dominicana y para cualquier lugar donde estén. Es un compromiso que tenemos, ¿verdad? Y a propósito de niñez, hoy se está reflexionando acerca del Día Internacional contra el Trabajo Infantil. Tenemos que preservar a nuestros niños, apoyarlos, orientarles bien, no explotarlos, no ofenderlos, no golpearlos, porque ellos merecen respeto. Tenemos que ser disciplinados porque vamos exigiendo disciplina, orden, respeto, consideración, pero eso mismo que nosotros exigimos, tenemos que darlo. Y fundamentalmente a nuestros niños, jovencitos. Y evitar poner el trabajo duro. La clave en esa edad es la salud, la educación, la formación con valores, tomando en cuenta la ética, la moral, los principios, esos valores fundamentales a lo interno de la familia, esto proyectado a la escuela, proyectado a la iglesia, proyectado a cualquier escenario donde se desenvuelvan. Entonces, es una garantía para la sociedad en el sentido
de que esos niños y jóvenes de hoy van a ser auténticos adultos, que es una de las grandes tareas que nosotros tenemos como dominicanos. Trabajar el aspecto moral, trabajar el aspecto, señores, de la honestidad, de la buena administración, de la integridad, la parte ética, de forma tal que seamos creíbles, responsables, solidarios, que asumamos posiciones en función del bienestar del colectivo, porque el yoísmo, dame lo mío, el yo, la centralización, el autoritarismo, la verticalidad, nos alejan del avance del progreso, porque nadie va a hacer prosperar un país o una sociedad solo. Tenemos que vincularnos y crear, innovar. Es fundamental que tengamos ese criterio de apertura, de descentralización, de integración. Estar siempre pensando que podemos mejorar, abrirnos. Porque quien piensa que lo sabe todo ya, lo sabe todo, se encierra y como tal no va a aprender nada. Aquella expresión de Sócrates, solo sé que no sé nada. Y cada día, mientras más uno aprende, se da cuenta que menos sabe, aunque sepa un poco más, pero se da cuenta de que el mundo es tan diverso, tan amplio. Es imposible para una mente, la mente de un ser humano, entenderlo todo. No, ahora, tenemos la posibilidad de ensanchar nuestro conocimiento, lo más posible, sí, ese acervo cultural, vital, claro, es posible, la mente humana es inmensa, nuestro Padre Dios nos ha dotado de potencial grande, grande. Ahora, nosotros tenemos que desarrollarlo, cultivarlo, ejercitarlo. Así que vamos a respetar nuestros niños, vamos a considerarlos. En República Dominicana tenemos la ley 13603, que si pudiesen ustedes tener la oportunidad de leerla, yo particularmente he leído gran parte de ella, porque tenemos una inmensa cantidad de niños. Esos niños serán jovencitos, luego serán jóvenes, luego serán adultos. Ahora, ¿qué podemos nosotros hacer hoy por ellos para que les sirva para su formación, su personalidad, su carácter, su temperamento, su vida como tal, para interiorizar, luego exteriorizar, evocar todo cuanto hayan aprendido y asimilado durante el proceso de formación? Entonces, señores, el respeto, reitero, la disciplina, el orden, la consideración, la estima, la valoración, hacerles saber que son personas útiles e importantes y que si se preparan serán muy buenos hombres, muy buenas mujeres. Ojalá que sean grandes técnicos, profesionales, científicos, sí. Pero para una sociedad nos gustaría por lo menos hombres y mujeres honestos, serios. Tenemos muchísimos hombres honestos, inmensos, y en todas las etapas, los estadios de la historia dominicana, hemos tenido hombres inmensos, así como mujeres inmensas, honestas, serias, comprometidas, responsables. Entonces, tenemos ejemplos por doquier, en todo el país, comenzando por nosotros, acá así en cualquier parte del país, zona rural, zona urbana, no importa, pero han habido muchísimos momentos críticos, difíciles, y siempre han estado listos y listas para defender la soberanía nacional, la independencia, con valor, con decoro, con un nacionalismo auténtico, pensando que podemos mejorar cada día. Y una sociedad que desconozca o sea indiferente con su niñez, entonces es lo peor que puede hacer, porque esos niños nos van a representar próximamente, ya cuando jóvenes, ya como adultos. Entonces, tenemos que respetarlos. Ellos nos respetan,
les auxiliamos, les ayudamos, les orientamos de la mejor manera, les asignamos tareas propias del hogar, propias de la escuela, propias de la instalación deportiva, propias de la iglesia. Lo que no podemos es explotarlos. Lo que no podemos es llevarlos a trabajar por remuneración, para ganar dinero. Lo que no podemos es subestimarlo, porque pudiesen estar desarrollándose, menospreciándose, infravalorándose, y eso es peligroso. Por eso no tenemos por qué ofenderlos. Vamos a inculcarles valores positivos, proactivos. Usted será un joven valioso, usted será una joven valiosa, inteligente, preparada. Va a alcanzar grandes objetivos, va a contribuir con su bienestar, con el bienestar de su familia, con el bienestar de nuestro país, con el bienestar del mundo. Pero para eso tiene que estudiar, prepararse. Y a propósito, en estos días hemos estado observando que distintas unidades docentes, escuelas, colegios de nuestro país ya han estado concluyendo el año lectivo, el año escolar. Les auguramos muchísimos éxitos a todos esos niños y jóvenes que han aprovechado su tiempo, se han dedicado y han alcanzado altos niveles de conocimiento, han obtenido muy buenas notas, pero sobre todo han aprendido algo que les va a ayudar para toda la vida, que se han portado muy bien, que hayan cumplido con sus tareas, con su labor como tal, como estudiantes, y que hayan podido pasar de curso, promoverse. Importante, ¿verdad? Nuestras felicitaciones. Si algunos han tenido algunas dificultades, pues podrían recuperarse en estos días. Hay escuelas de tareas, los padres no pueden descuidarse, podrían tener algunas limitaciones en un área, pues vamos a ayudarles. Puede ser en matemáticas, que puede ser en español, que puede ser en sociales, que puede ser en naturales, que puede ser en idiomas, que puede ser en tecnología. Bueno, pues vamos a fortalecerlo como adultos, ustedes como adultos, nosotros también les orientamos humildemente desde acá. Y si podemos llevarlo a hacer algún curso, algo extracurricular, pero que le va ayudando en su formación. Pero las tareas propias del hogar deben hacerlas, claro, porque si no los enseñamos de un principio, cuando sean un poco grandes ya no van a tener el hábito. Y pudiesen pensar que así es la vida, de fácil. La vida puede ser fácil, pero hay que entenderla y hay que asumir responsabilidades. Bueno, si es una tarea que debe cumplir ese niño, que sea propia de su edad, que la cumpla. Para comenzarlo a ser responsable desde un principio. Ya cuando sale de las tareas del hogar y ya tiene que asumir tareas de la escuela, entonces va a ser responsable. Hay que enseñarlo a ser puntuales, de forma tal que si hay que estar a las 7:30 en un lugar, a las 7:30 estar ahí, o 2 minutos 5 antes. Si hay que llegar a las 8, pues a las 8. Usted se comprometió porque le asignaron una tarea, tiene que hacerla. Si no sabe algo, entonces para eso están los padres, o para eso hay algún profesional, alguna persona que puede ayudarlo, para eso se puede llamar al profesor o a la profesora para que les oriente y así. Es decir, hay que enseñar la sociedad desde nuestros infantes a cumplir, a ser responsables. Y desde el punto de vista conductual, ayudarles. Si uno ve alguna acción que podría ser muy negativa hacia el porvenir, bueno, cortarlo a tiempo. Lo voy a dejar porque después cambia. No, es un principio, hay que asumir su responsabilidad. La autoridad, con disciplina, pero autoridad del fin. El adulto es usted. El rol de padre es el rol del padre. El rol de la madre es el rol de la madre. Son los adultos.
tienen los años, tienen la experiencia, tienen el conocimiento, pero una autoridad con disciplina, con orden, para orientar de manera jovial. ¿Para qué? Para provocar la reflexión, no el rechazo. Porque en un momento dado una disciplina impuesta se asume porque le aplican el poder. Eso lo hacen los dictadores, los tiranos. Un país como el nuestro que desde 1844, cuando logramos la independencia nacional, hasta hoy, una gran parte del tiempo hemos estado siendo gobernados por dictadores, por tiranos, el autoritarismo que se aplica en muchísimos lugares, pero tenemos que ir soltando, tenemos que ser más abiertos, más horizontales, mantener la autoridad, porque siempre hay que mantener la autoridad. Es por esto, por ejemplo, que desde el punto de vista institucional se requiere un organigrama, estableciendo con claridad los distintos estamentos que la conforman, los distintos peldaños, es como una especie de escalera. Entonces, esa autoridad bien aplicada, con respeto, consideración, con estima, no impuesta, no a fuerza de golpes, no. Entonces, vamos ayudando a la reflexión. Si asumimos roles y decidimos algo como consecuencia de haberlo entendido, comprendido, no porque se nos obligó a hacerlo, entonces la sociedad avanza. Es la gran diferencia entre la persona centralista, verticalista, autoritaria, y la persona democrática, abierta, horizontal, que descentraliza, que integra, que involucra, que da participación, que trabaja en equipo, que asume su liderazgo, pero que permite que otros también lo asuman. Entonces vamos avanzando todos, no una persona. Es el caso de las organizaciones, instituciones que permiten que solo una persona dirija, hombre o mujer, no importa quién sea. Si permitimos que solo uno, o tal vez dos o tres, o una directiva, se mantenga siempre, entonces no le estamos dando oportunidad a una gran cantidad de hombres y mujeres, no importa la edad, que también tienen el talento. Tal vez no tienen la experiencia, porque si no han dirigido, ¿qué experiencia van a tener? Entonces, hay que involucrarlos todos. Y por eso nos damos estatutos, nos damos normas internas. Y en esos estatutos debe decir por qué tiempo será electa una directiva. Podría ser por 6 meses, podría ser por 1 año, pero podría ser por 2 años o por eso. Eso depende de quienes conforman esa entidad, esa organización, institución. Bueno, pues si elegimos esa directiva y ves por 1 año, cuando se cumpla ese año debemos hacer elecciones. Y en esas elecciones entonces terminarán algunos y le darán cabida a otros nuevos para que se integren. Ya esos que se fueron tienen cierta experiencia como dirigentes. Se quedaron algunos dirigentes que van a ayudar con su experiencia, su labor, a los nuevos que ingresaron. Al año subsiguiente hay que hacer elecciones otra vez. Entonces, darle oportunidad a otros, salen algunos de los que estaban, y siempre vamos a estar vinculando la experiencia con el conocimiento, con la juventud, por ejemplo, o con lo nuevo. Siempre decía, por ejemplo, el doctor José Francisco Peña Gómez, que es fundamental combinar lo mejor de lo viejo con lo mejor de lo nuevo, que no haya una ruptura, porque la experiencia es muy importante, pero no es suficiente. El conocimiento, la energía con la juventud es necesario, pero no es suficiente. Entonces, combinamos la experiencia, el conocimiento, con la energía, la juventud y todo esto. Entonces, esto van aprendiendo, esto y así, entonces, esto es importante. Por eso, el movimiento cooperativista, bien entendido y bien llevado, es fundamental, porque siempre habrá, por ejemplo, una elección. A una persona la vamos a elegir, por ejemplo, por 3 años. El que obtuvo mayor votación en una asamblea. El que tuvo el subsiguiente, el que le siguió, te va a durar 2 años. El otro, 3 años.
Entonces, los cargos se distribuyen, alguien va a quedar como presidente, alguien como vicepresidente, alguien como secretario, algo como tesorero, vocales, suplentes, etc. El año siguiente, entonces, los que fueron electos por 3, solo le van a quedar 2, pero ya tienen un año de experiencia. Va a ayudar a los que ingresen nuevos. El año siguiente, al que tenía 3, que el próximo solo le quedaban 2, luego le va a quedar 1. Entonces va a ayudar a los que ingresen nuevos. Y esa combinación ayuda bastante, porque combina lo anterior con lo actual, con lo nuevo, y con seriedad, con buena administración, como es un movimiento socioeconómico, una economía solidaria, que es lo que busca el bienestar de los miembros, pero proyectado también buscando el bienestar de la comunidad. Eso ayuda bastante. La idea sería entonces que no seamos egoístas y nunca pensar que somos imprescindibles. Porque probablemente alguien esté dirigiendo una organización y producto de su desenvolvimiento los demás crean que es imprescindible. Bueno, se agradece la gestión que hace y todo aquello. Pero si es una persona abierta, aunque sea presidente hoy, este año, y el próximo año puede ser asesor y ayudar bastante al presidente que ingrese o a la directiva nueva, ayudar, o puede rotar en un año, puede ser presidente, en otro año puede ser vicepresidente, en otro tesorero, en otro secretario, en otro asesor, en otro no ser nada y desde la asamblea aportar. Porque no hay que tener cargo para aportar. Por supuesto que el que tiene el cargo tiene mayor compromiso, mayor responsabilidad, porque para eso se establecen funciones. ¿Cuáles son las funciones del presidente? Bueno, ahí están establecidas. La del vicepresidente es sustituir al presidente y se le puede asignar tareas también para que no sea una figura decorativa. ¿Cuáles son las funciones del secretario? Ahí están. ¿Cuáles son las funciones del tesorero? Ahí están. ¿Cuáles son las funciones de los vocales? Ahí están. Así sucesivamente. Pero nos integramos. Cuando entra algo totalmente nuevo, puede ser un buen trabajo también. Claro, porque siempre podemos hacerlo bien. Usted lo hace bien, se lo agradecemos. Pero el otro o la otra también puede hacerlo bien, igual que usted, o quién sabe, tal vez mejor. Y si lo hace peor, vamos a ver en qué medida podemos ayudarle durante el tiempo que esté gestionando, y luego entonces se le da paso a otra persona que pueda hacerlo mejor, y de eso es que se trata. Y podemos lograrlo, podemos hacerlo con sinceridad. Ahora, un error sería establecer una directiva y que se quede un año, que se quede 2 años, 3, 4, 5, 10, 15 años, una sola persona. Ahí no, porque se crean situaciones. En muchos casos hay personajes en el ámbito político, en el ámbito económico, otros ámbitos, que probablemente detecten a esa persona, le asignen algún tipo de cuota, puede ser un sueldo, una canonjía, lo que fuese, y esa persona le dé más importancia a los beneficios personales que puede estar recibiendo que lo que es el grupo, y ese grupo que va en representación del sector, de la comunidad. Entonces, lo que en principio era muy interesante, porque era una persona abierta, que se integraba, que participaba en las comisiones, esas comisiones con autenticidad, haciendo la gestión para dar informe en la próxima reunión y todo aquello, pero no buscando beneficio particular. Cuando comienzan a buscar beneficio particular, entonces viene un gran riesgo. ¿Cuál sería? Bueno, la división, porque muchos de los integrantes de la directiva que están observando que a fulanito o a fulanita le están protegiendo, le están dando facilidades para conseguir cuestiones personales, y esas personas no consiguen, y aun cuando lo rechacen, aunque se lo propongan, lo rechazan, pero se dan cuenta que no se está haciendo el trabajo con la integración deseada y con la sinceridad, con la honestidad adecuada para buscar el bienestar del conjunto, para llevarlo a la población.
Entonces, eso ha hecho mucho daño, especialmente desde el punto de vista de la política partidaria. Algunos entonces se ven como dirigentes comunitarios, pero al mismo tiempo son dirigentes políticos a lo cual tienen derecho, ¿verdad? Porque todos tenemos derecho a pertenecer al partido político que queramos, también a la secta religiosa que queramos. Ahora, lo que no tenemos derecho es a llevar la política partidaria a una organización, ni nuestra posición religiosa, porque eso divide. Porque en un grupo hay de varios partidos, hay varias sectas de varias religiones, y eso entonces puede crear confrontaciones, enfrentamientos, y no es para confrontarnos, es para unirnos, es para solidarizarnos, es para cohesionarnos, es para que los diversos intereses que interactúan en esa organización vayan en beneficio ¿de qué? Del colectivo que representan. Eso es sumamente interesante para evitar entonces ese tipo de estructura que se puede crear porque una persona se ve como algo imprescindible que los demás no saben porque uno... No. Si no tiene la experiencia es porque no ha desempeñado esos cargos. Es como nuestros jóvenes que determinadas instituciones les solicitan, bueno, necesito un trabajo, pero debe tener experiencia, pero ¿qué experiencia va a tener si no ha comenzado a trabajar? Entonces hay que dar la oportunidad y a partir de ahí va a tener la práctica, va a tener la experiencia, el conocimiento, esa combinación del conocimiento más la experiencia, más la práctica va a dar al profesional o le va a dar un mejor desenvolvimiento a la persona, no importa que sea profesional o no, porque vamos aprendiendo y si tenemos el conocimiento, con más razón. Es por ello entonces que nuestra exhortación es a que le demos paso a los demás. Usted hace un buen trabajo, excelente, hágalo, siga haciéndolo desde otro cargo o sin ningún cargo, pero los demás vamos a darles oportunidad. En principio se verá como la timidez, hay algún tipo de restricción, pero poco a poco se van abriendo, va adquiriendo confianza, va participando en distintos eventos, podrá manifestarse, expresarse con mayor fluidez, pierde el miedo escénico, que en principio es un poco complicado para uno expresar las ideas y todo aquello. Y lo que en principio veíamos como una persona tímida, que no tenía talento, él o ella demuestra lo contrario y vemos que efectivamente los que pensamos que no tenía liderazgo, ahí lo está demostrando que sí. Y esa forma de actuar con personas honestas, trabajadoras, íntegras, ayuda muchísimo a las organizaciones, al sector y también a la población en términos generales. De manera que esos elementos son vitales para manejarnos. No mantener siempre la misma persona o las mismas personas, porque eso nos va a ir ayudando, incluso relacionando. Si hay algún evento en tal sitio, pues vamos en comisión, vamos a aprender, hay una charla, hay una conferencia, hay un foro, hay un taller. Entonces, si va una sola persona, es esa sola persona que se está desarrollando. No, pues vamos a dar la oportunidad a otros. Y mientras más participen, son mejor, más calidad, más herramientas va a tener la organización para seguir avanzando. Y esos que en principio participaron de manera pasiva en principio, probablemente después se desarrollan y pueden ser los principales propulsores de las distintas acciones que se puedan llevar a cabo a lo interno de esa organización, proyectado a beneficiar el colectivo que representa, pero con la participación de la gente. Hay que dar oportunidad. Si no tiene la oportunidad, no se sabe entonces lo que puede hacer. Cuando ya la tiene, desarrolla su talento, se dedica a estudiar, a prepararse, aprovecha las experiencias, la vivencia, el conocimiento de los demás, lo lleva a su grupo, lo lleva a su familia, porque ese es otro elemento. Según se va desarrollando en la organización, también va adquiriendo una serie de valores, de conocimientos, de herramientas, y la puede llevar a la casa, a la familia, porque somos agentes de transmisión. Claro que sí. Las orientaciones que recibimos
nos ayudan para despertar, para entender una serie de fenómenos sociales, culturales, económicos, religiosos, raciales, de distintos tipos. O sea, ese mismo conocimiento nos va a ayudar para nuestro desenvolvimiento en los distintos escenarios donde nos desenvolvamos. Es algo que debemos tomar muy en cuenta. Bueno, mis amigos, hay una serie de videos que siempre nosotros buscamos para compartirlo con ustedes. Saben que hay situaciones en el país, en el exterior, en el ámbito local y todo esto. Ayer el gobierno dominicano dio a conocer una serie de propuestas al país que llevaría al Congreso Nacional para que desde el punto de vista fiscal ver cómo conseguir unos 50.000 millones de dólares, 60.000 millones de pesos, no de pesos. Y entonces los distintos sectores han estado opinando. Nosotros la estamos analizando, estamos observando. Todos sabemos que cuando se toma algún tipo de medida desde el punto de vista fiscal, va a afectar a algún sector. Y como hemos venido afectándonos, pues imagínense ustedes, todo ha estado caro cada día, no solo desde el punto de vista de la alimentación, sino desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista del transporte, la vivienda, todo. Y ahora, entonces, con esta serie de medidas, no hay duda de que algunos sectores serán afectados. Nosotros pensamos que el gobierno lo que tiene que ajustarse mejor, ¿verdad? Utilizar los recursos de la forma más correcta. Fíjense el caso del endeudamiento, eso es terrible lo que ha venido ocurriendo en el país. Como dominicanos tenemos entonces que ser austeros, comenzando porque nos dirían, porque quienes tienen la capacidad y la posibilidad de decidir no beneficiar a un grupo, independientemente de quién sea, que tenga el gobierno o no, somos dominicanos y tenemos todo que contribuir para una sociedad dominicana mejor y no crear una situación tan difícil como la que estamos creando. Imagínense que cada niño dominicano al nacer ya debe aproximadamente unos 500.000 pesos. Entonces, eso hay que reflexionarlo, hay que analizarlo. No podemos poner a algunos sectores a vivir muy bien y permitir que algunos sectores vivan súper bien, mientras otros permanecen en la indigencia, en el tema de pobreza, en la pobreza. Eso es sumamente delicado. Vamos a observar, ya esas propuestas fueron sometidas al Congreso, hay que darle seguimiento, porque todos, de una u otra forma, vamos a salir afectados, unos más, unos menos, pero hay que tener el conocimiento. Y no podemos ser indiferentes. Eso que lo hagan los congresistas o lo del gobierno, no todos. Unos en el gobierno, otros en la oposición, otros, si no están en el gobierno, están de una u otra forma en la oposición, pero unos pertenecen a partidos políticos, otros no. Pero esto se trata de los dominicanos. Y lo que queremos es que todo lo que se decida vaya en beneficio, especialmente de las grandes mayorías desposeídas. Vamos adelante, señor director. Comencemos con el primero. A partir de la entrada en vigencia de este código, se modifica drásticamente el tema de violación de propiedad y de invasión de propiedad. Una persona que invade una propiedad en el Código Viejo, la pena máxima oscila en 2 años de prisión. No importa el daño que le cause al propietario. En el viejo son 2 años. En el nuevo, el código le va a dar un saludo de una vez imponiéndole 10 años de prisión a los invasores de propiedad, que es algo muy común en el interior del país y en la provincia de Santo Domingo. Pero con el cúmulo de penas, las personas van a tener penas adicionales, como por ejemplo, le van a agregar asociación de malhechores con 10 años adicionales. Entonces, si comenzamos con 10 y la asociación ya tiene 10, ya van 20, pero también es difícil que a esos invasores no lo encuentren utilizando armas. Entonces, ¿qué considera el Código Armas? Cualquier cuchillo, machete, bate, punzones, lo que sea. Cualquier herramienta que pueda agredir que pueda causar una herida o pueda causar la muerte. Entonces, por el uso de armas tendrá 5 años adicionales. Ya ustedes ven, en estos últimos días hemos estado
trayendo ese tipo de mensaje a ustedes para que lo vayan entendiendo, porque a principios de agosto se va a poner en vigencia ese nuevo Código Penal. Y hay diferencias inmensas. Hubo congresistas y personalidades ahí que analizaron el tiempo. Bueno, el que le tocaba 2 años, ahora le va a tocar 10. Y como hay cúmulo de pena, entonces si en vez de 2, que era el que todavía está vigente, entonces va a obtener 10 por un lado, 10 por el otro, 5 por otro, lo que antes era 2, ahora podría convertirse en 25. Eso no es simplemente para oírlo, eso es para escucharlo, analizarlo, sopesarlo y asumirlo. Porque nadie quisiera verse en una situación como esa. Estoy hablando de este aspecto, pero hemos venido tratando otros y continuaremos para que ustedes tengan la oportunidad, si no lo han leído o no tienen posibilidad de conseguirlo, pues para que veamos por parte de algunos profesionales nuestros, ya no solo la letra, porque algunas veces se puede leer pero no interpretar, pero sí, si lo logramos por parte de un abogado como Amadeo, que es bastante explícito, entonces podemos entenderlo mejor. Adelante, director. Que los legisladores se pasaron en ese código con el tema de la prensa. ¡Qué fuetazo! ¿Y por qué se lo digo? ¿Cómo es posible que se esté hablando de hasta 1 año de prisión para una persona porque solamente reenvíe un audio de WhatsApp a otro y que a la persona no le guste? O sea, usted sabe lo que es hablarle de 1 año de prisión a una persona por el reenvío de un audio. Entiendo que eso es una exageración y que deben revisarlo. Entonces, el que, por ejemplo, se castigue el tema de la difamación hasta con 5 años de prisión y puede ser inclusive mucho más. No es que estemos de acuerdo con que se utilicen los medios para difamar, pero cuando usted habla de 5 años de prisión, eso es peor que vender droga. O sea, y solamente es por usted a lo mejor hablar o referirse a una persona o a un funcionario y que esa persona se sienta lacerada. Entonces, una pena mínima de 2 años y una máxima de 5, y con el cúmulo de penas, si ustedes, por ejemplo, aquí son 3 y entre las 3 tocan el mismo tema, ahí hay una asociación de malhechores. Con la asociación de malhechores la pena le aumenta porque el artículo 373 establece pena de 5 a 10 años por asociación de malhechores. Entonces, si tiene también una pena de 2 a 5 por la difamación, ¿a cuántos años van ustedes a parar? Solamente por ustedes referirse como se referían anteriormente a un tema que era libertad de prensa. Es parte fundamental, señores, entender eso, porque en República Dominicana, ustedes saben que tenemos muchísimas leyes, ustedes saben cómo se le está llamando a esta ley mordaza, porque va a afectar muchos intereses. Y cuando algunos sectores se vean afectados, va a ser de hablura para afectar a mucha gente en este país. Hay que tener muchos sectores se vean afectados. Va a ser de hablura para afectar a mucha gente en este país. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Vamos a seguir analizando estos aspectos. Y todas las consultas que tengamos que hacer y cualquier participación de dominicanos que tengan la posibilidad de incidir para que esto se modifique, hay que lograrlo, porque tenemos muchas leyes, no se cumplen, pero en cualquier momento podrían cumplirse. Fíjense que recientemente han condenado muchísimos comunicadores. Antes de conocerse ese código penal, imagínense lo que podría estar ocurriendo posteriormente a su puesta en vigencia. Hay que tener mucho cuidado, porque la democracia puede ser altamente afectada y cada día tenemos que luchar para tener una democracia más auténtica, que seamos cada vez más libres, con respeto, consideración, respetando las leyes, haciéndolas respetar,
pero crecer y desarrollarnos como dominicanos. Seguimos, director. Educativas, publicado en 2025, el año pasado en diciembre, y te das cuenta que todos los indicadores de calidad educativa van retrocediendo. Miren mi área, en el área de inglés. En diciembre, el ministro Luis Miguel de Camps, después de una denuncia nuestra, tuvo que mandar a cancelar el acuerdo que había con el PNUD. Miles de millones de pesos contratados ilegalmente en los pasados 5 años con el PNUD. En el área de inglés, después que yo denuncié como presidente de Dominican Republic, TESOL, que es la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana, que lo que se estaba haciendo era una estafa, comprando cientos de millones en claves de acceso a una plataforma, en un programa que llaman English for a Better Life, que is nothing like a better life, porque no hay nada mejor ahí. Lamentablemente, ellos cancelaron el contrato, y ahora ¿qué hace el ministro Luis Miguel de Camps? Ahora publica una licitación para hacer el mismo programa de compra de claves de acceso en Internet para una plataforma informática por más de 600 millones de pesos. Cuando tú lees los términos de referencia, están diseñados para que la misma empresa que llevaba años siendo beneficiada ilegalmente, Education First se llama, con contratos del PNUD, ahora pueda seguir vendiendo sus claves de acceso para un supuesto programa de inglés. Entonces, los niños no aprenden inglés a través de una plataforma. Todos los estudios en lingüística aplicada, en aprendizaje de inglés a través de la tecnología, te dice que eso no funciona. No es la solución, no hay un diagnóstico. Yo que llevo 35 años en el área de inglés, que fui el creador del programa de inglés de inmersión que lleva más de 20 años aquí, que creé el proyecto de bachilleres bilingües productivos, el programa avanzado de perfeccionamiento para docentes del idioma inglés. Yo tengo 20 años de investigaciones que te dicen que eso no es la solución. Entonces, ¿cómo Luis Miguel de Camps ahora se destapa? Después que tiene 3 años el Ministerio de Contrataciones Ilegales con la empresa Education First a través del PNUD, hacer una licitación para validar 600 millones para comprar claves de acceso a una plataforma. Cuando los niños en la escuela pública no tienen internet, no tienen dispositivos más del 90%, y no se aprende inglés en la escuela pública, dice a través de una plataforma y una clave de acceso. Eso es una estafa primero, y no tiene nada que ver con las necesidades del área de enseñanza y aprendizaje de inglés en la escuela pública. Entonces, una denuncia muy fuerte, ¿verdad? Necesitamos, señores, que se tomen acciones para mejorar todo lo que tiene que ver con educación. Y si tenemos recursos económicos, pues aprovecharlo en función de mejorar la calidad educativa de nuestros estudiantes. Cuando escuchamos este tipo de denuncias, entonces tenemos que observar. ¿Es verdad? ¿No lo es? ¿Alguien los desmiente? ¿Qué se hace? Porque esos recursos deben ayudarnos cada día para tener mejores estudiantes, facilitarles becas, tanto en el país como en el exterior. Yo siempre recuerdo al profesor Juan Bosch, cuando ganó la presidencia de la República en el 20 de diciembre de 1962 y que asumió el cargo el 27 de febrero de 1963. Inmediatamente comenzó un proyecto, ¿para qué? Para detectar esos jóvenes talentosos del país, mandarlos al exterior a capacitarse para cuando regresaran, entonces vinieran a contribuir con el desarrollo del país. Entonces, tenemos que implementar proyectos de ese tipo, buscar formas. En principio, sí hay que traer técnicos de otras partes del mundo para que nos ayuden, perfecto, pero vamos a formar a nuestros jóvenes, vamos a enviarlos a Asia, vamos a enviarlos a Europa, vamos a enviarlos a Estados Unidos, a cualquier parte del mundo a prepararse. Porque momentáneamente podríamos tener alguna dificultad, pero ya en algunos años tener esos talentos listos acá en el país, darles oportunidades para que emprendan proyectos importantes y dentro del marco del gobierno, el sector privado. Todo esto es ganancia. Y esos recursos que se van a invertir para facilitar becas a estos jóvenes, becas internacionales, es precisamente con los cuartos suyos y míos, y nosotros estamos de acuerdo. Por eso es que tenemos que mejorar, pero a través de proyectos, hay que planificar a corto, mediano y largo plazo para tener un país mejor, más desarrollado, más avanzado. Si no lo tenemos aquí, pues vamos a enviarlo por allá, vamos a adquirir esos conocimientos en el ámbito tecnológico, científico, de idioma y lo que fuere,
para que efectivamente podamos aplicarlo aquí y desarrollar nuestros jóvenes y no importa la edad, niños, jóvenes, adultos, entre otros. Adelante, director. En 6 años de mandato ha tomado prestado promedio 6.400 millones de dólares por año. Eso es una barbaridad de dinero. Es la gestión gubernamental que más dólares ha tomado prestado por mucho. La deuda pública consolidada alcanza hoy ya los 82.740 millones de dólares. Danilo Medina, 3.140 millones de dólares por año. Leonel Fernández, 1.600 millones de dólares por año. Hipólito Mejía tomó prestado 853 millones de dólares por año. Luis Abinader, 6.400 millones de dólares por año. Cada familia dominicana, estimando a las familias dominicanas en cerca de 3 millones de hogares en nuestro país, arrastra una deuda técnica de 1.7 millones de pesos. Por cabeza, estamos hablando que cada dominicano que viene al mundo llega debiendo $500,000 de pesos. Es como el pecado original que enseña la religión. Usted todavía no ha hecho nada y ya debe $500,000. Y esto viene de la mano de una deuda histórica que ha pasado de 40.000 millones de dólares a 82.740 millones de dólares en 6 años de gobierno. Bueno, esos niveles de endeudamiento, cada dominicano, independientemente de donde esté ubicado, de un partido de gobierno, un partido de oposición, de alguien que no participe en lo absoluto en el ámbito político, es preocupante para todos, y tiene que serlo. Es probable que alguien no se preocupe porque se esté beneficiando, pero en términos generales tiene que llamarnos poderosamente la atención y tomar medidas diferentes, porque podría llegar un momento que el país no pudiese pagar todo aquello, y es un compromiso del país, de República Dominicana, no de ningún partido, no de ningún gobierno. Así es que eso tiene que llamarnos la atención. Bueno, mis amigos, el tiempo pasado. A ustedes las gracias por la gentileza que tienen de vernos y escucharnos. Si Dios lo permite, el próximo lunes volveremos a conversar de estos y otros temas de interés. Antonio Disla ha estado con ustedes. Muchas gracias. Bye. Espera el programa Intercambio Contigo con el licenciado Antonio Disla por Telenovisa 43, tu canal familiar. Sintonícelo a través del canal 8 de Mao Cablevisión de 6 a 7 de la noche. Intercambio Contigo. Espera el programa Intercambio Contigo con el licenciado Antonio Disla por Telenovisa 43.